¿Waltio o CoinTracking? ¿Cuál de estas dos herramientas es mejor para declarar nuestras criptomonedas en España sin cometer errores con Hacienda? Así como para, posteriormente, poder bancarizar esas criptomonedas a nuestro banco o nuestra entidad financiera. Porque claro, una cosa es tener criptos y otra muy distinta es ser capaz de demostrar exactamente qué has hecho con esas criptos y sobre todo poder tributar las ganancias que tú hayas tenido con ellas. Por eso mismo, en este vídeo vamos a analizar primero cuál de estas herramientas se adapta mejor a la normativa fiscal española. En segundo lugar, cuál es más potente para importar nuestras transacciones, detectar los errores que puedan haber y reconstruir nuestro historial cripto. Tercer lugar, cuál de las dos nos da mejor la documentación que tenemos que usar. Cuarto, cuál tiene el mejor precio y las mejores condiciones. Y en quinto y último lugar, cuáles son esas particularidades extras que tiene cada una de ellas. Y así, cuando tengamos estos 5 puntos, podremos finalmente concluir cuál de estas dos herramientas es mejor atendiendo al tipo de inversor cripto que nosotros seamos. Así pues, te animo a que te quedes hasta el final, porque si tienes criptomonedas, sí o sí, en algún momento tendrás que bancarizarlas. Y además tendrás que saber cuánto has ganado, cuánto has perdido, contabilizar tus beneficios y posteriormente declarar Hacienda. Así que si quieres tenerlo todo muy claro y no quieres cometer ningún tipo de error, empecemos con el vídeo. La legislación. El primer punto que hay que tener en cuenta es que estas plataformas tienen que ser perfectas, porque con Hacienda o con el banco no vale con tener tus criptos más o menos trazadas o hasta incluso muy bien trazadas. Tienen que estar perfectamente trazadas. Si hay un error, por tanto, te puede implicar una sanción con Hacienda o, en el peor de los casos, que el banco no te deje bancarizar esas criptomonedas y que, si además no cuadra, el problema no lo tiene la plataforma, lo tienes tú. Por eso mismo, antes de hablar de plataformas y características, hay que empezar por lo básico. ¿Cuál de las dos está mejor preparada para un usuario que tributa en España? Aquí, chicos, hay dos bases comunes. La primera es que en caso de inspección, justificar que has usado una plataforma tiene un peso, ya que has de alguna manera ir de cara y has tenido buena fe y has querido hacer las cosas bien. Y el segundo punto es que tanto Waltio como CoinTracking trabajan con el método FIFO, que es el método de First In, First Out. Y eso es bastante importante, porque el método FIFO es el criterio fiscal que se utiliza en España para poder declarar correctamente las ganancias que tú hayas tenido con tus criptomonedas en el IRPF. Y además, tanto CoinTracking como Waltio contemplan cómo puedes presentar el modelo 721, por el cual informas que tienes más de 50.000 euros, contravalorando tus criptomonedas, a fecha 31 del 12. Así que, en la base, tanto una como la otra cumplen este punto. Por tanto, podríamos decir que en este primer punto hay un empate. Así pues, teniendo el empate en el primer punto, ya podemos ir al segundo. ¿Cuál de las dos nos ayuda mejor a importar nuestras operaciones para luego, posteriormente, ver cuánto hemos ganado y luego, posteriormente, declarar? La importación. Vale. Ahora vamos a uno de los puntos más importantes, que es la importación de los datos. Porque en teoría todo suena muy bien, pero luego llega la realidad. ¿Esta plataforma importa bien mis transacciones? ¿Conecta bien con mis exchanges? Porque si entras en la página web no solo de estas dos plataformas que junto a CryptoBooks serían las más conocidas. Si nos vamos a cualquier tipo de plataforma que trace criptomonedas, veremos que en exchanges te aparecen 50.000 tipos de exchanges. Pero claro, cuando yo te vinculo vía API o te descargo los CSVs y te los importo, ¿me vas a dar errores a la hora de importar? Pues eso es precisamente lo que hay que analizar. Si estas dos plataformas, tanto Waltio como CoinTracking, si importan bien mis transacciones y si conectan bien con mis exchanges. Así pues, lo que he hecho ha sido importar el mismo archivo a ambos softwares de trazabilidad. Y aquí hay una diferencia bastante clara. Waltio cuenta con más de 700 plataformas integradas vía API, mientras que CoinTracking se queda en torno a las 300 sin cometer errores. Aquí un punto importante, y es que en el caso de DeFi, desde Waltio puedes integrar varias blockchains a la vez si van ligadas a una misma dirección. Y esto, a mí como asesor fiscal, pero a ti también a nivel retail, te puede ahorrar mucho tiempo. Y lo del tiempo hay que hacer especial énfasis porque, por el contrario, si nos vamos a CoinTracking, de verdad es que te puedes pasar horas y horas descifrando cómo se ha integrado todo y cómo corregirlo, cosa que con Waltio es más rápido. Por eso mismo, en este segundo punto no sería empate, sino que en mi opinión sería punto para Waltio porque, en mi opinión, cuando importas ves más claro qué es lo que has importado,
cómo se ha importado todo y además no tienes que esperar tanto. Y una vez ya tenemos todas las operaciones importadas, nos podemos ir al punto 3. La documentación. En este tercer punto, que muchas veces la gente infravalora, son los documentos que finalmente nos van a ayudar a poder justificar el origen de nuestros fondos, la plena trazabilidad de nuestras operaciones o hasta incluso las ganancias que he tenido. Porque muchas herramientas, como os he comentado, evidentemente te calculan, te enseñan números, te dejan descargar un informe, pero luego aparece el problema de verdad. Porque el banco te puede pedir información. Y como os he comentado antes, o está perfecto o estas plataformas no sirven para nada. Por tanto, cuando el banco te pide información o Hacienda te pide el justificante de las ganancias que has tenido, si tú acompañas ese reporte que tú realizas con una documentación ad hoc, la cual justifique lo que tú estás declarando, directamente todo estará más claro. Y también con toda esta documentación te puedes preparar lo que nosotros llamamos un defense file, es decir, toda la documentación justificativa que te acredite tanto el origen de los fondos como las ganancias patrimoniales para que en el negado y hipotético caso en el que te pregunten lo tengas todo muy bien cuadrado y no tengas que dar explicaciones de más o incluso cometer errores. En este caso, y volviendo al modelo 721, tened en cuenta que lo tienes que declarar el primer año si superas esos 50.000 euros o actualizándolo el siguiente año si tienes más de 20.000 euros, un incremento de 20.000 euros, ¿vale? Por tanto, si es la segunda vez que lo tienes que presentar, necesitas tener en cuenta el documento del año pasado en el cual informaste sobre el 721 de las criptomonedas que tenías en extranjero. Y esto, como os digo, es un jaleo a nivel técnico, porque tienes que mirar si hay un incremento de más de 20.000 respecto al año pasado, qué es lo que declaramos el año pasado, y por eso mismo, después de haber presentado muchos modelos 721, en mi opinión, la información que te proporciona Waltio para mí es superior que la del caso de CoinTracking. Por tanto, en esta comparativa documental del tercer punto, el punto, valga la redundancia, en mi opinión también sería para Waltio. Y con todo ello ya nos podemos ir al punto que seguro que estáis esperando, el precio y las condiciones. Porque muchos de vosotros lo que miráis es, vale, muy bien, pero ¿cuánto me va a costar esto? ¿Cuánto me va a costar importar mis transacciones? ¿Qué importación me dejará hacer y cuál no? Pues todo eso es lo que vamos a ver en el siguiente punto, pero antes recuerda que hemos preparado una newsletter de emergencia por si el algoritmo de YouTube me censura o si me tiran el canal, en el cual vais a tener una comunicación muchísimo más directa conmigo. Así que si no estás suscrito a la newsletter, te recuerdo que tienes el enlace en la descripción. Y dicho esto, pasemos al siguiente punto. El precio. Como hemos dicho antes, después de todo, ya toca hablar del precio y de las condiciones. Porque no solo importa qué hace una plataforma, tanto Waltio como CoinTracking, también importa cuánto nos cuesta. Y aquí no hay una respuesta única, porque depende bastante del volumen de transacciones o hasta incluso del perfil de inversor cripto que tengas, que vas a contratar una línea de servicios de producto con una plataforma u otra. Depende, evidentemente, del volumen de transacciones, porque estas plataformas, depende de cuántas operaciones haces o qué tipo de inversor cripto eres, te meten en un precio o en otro. Entonces vamos a empezar por el primer punto, que son los planes gratuitos, es decir, esos planes de 0 euros. En este caso, Waltio tiene un plan free de 0 euros, el cual te incluye importar solo el portfolio tracking, porque en la mayoría de las veces la gente acaba haciendo mal la declaración por no querer pagar, y evidentemente la atención al cliente. Por otro lado, si nos vamos a CoinTracking, también tiene efectivamente un plan gratuito de 0 euros, eso sí, como he comentado antes, con limitaciones importantes. Por ejemplo, no puedes vincular esos exchanges vía API y hay también restricción en los archivos. Así que, por tanto, sobre el primer nivel de usuario, digamos que CoinTracking ganaría, porque te deja importar más transacciones que Waltio pagando, en este caso, 0 euros, lo que sería el plan gratuito. Pero ¿qué pasa si eres un usuario activo con criptomonedas, eres un inversor y ya realizas cierto tipo de operaciones? Pues que entonces los planes gratuitos, tanto de CoinTracking o en Waltio, se te van a quedar cortos. Por tanto, tendrías que ir al siguiente punto. En este caso, Waltio, la siguiente oferta que nos ofrece, que en este caso en Waltio cuesta 39 euros y nos permite hasta 50 transacciones. Por tanto, para aquellos que tengáis pues pocas transacciones durante el año y de verdad queráis hacer las cosas bien y con todas las facilidades, podría ser pues una opción bastante buena. Básicamente porque, como he comentado antes, la importación la podrás hacer rápida y sin errores y la documentación será bastante mejor. En cambio, CoinTracking, el siguiente plan sí que sería también de 39 euros y permite hasta 200 transacciones. Evidentemente, CoinTracking tiene exchanges y wallets ilimitadas, pero no te incluye ni la guía de la declaración, ni el certificado y además
te incorpora publicidad. Así que aquí la comparativa ya se pone más interesante, porque si miras solo el volumen bruto, CoinTracking parece pues más generoso, pero si miras el acompañamiento y la utilidad real para declarar en España, Waltio podría estar muchísimo más enfocada para un usuario que está haciendo hasta estas 50 transacciones. Pero si ya estamos al punto que nos consideramos un usuario cripto avanzado, ya tendríamos que ir al siguiente tipo de plan. En este caso, en Waltio cuesta 249 euros y te permite hasta 10.000 transacciones. Evidentemente te incluye también la guía para declarar tú mismo el IRPF, así como el modelo 721. Evidentemente también puedes exportar tus documentos y otras funcionalidades adicionales, y con todo ello este sería el plan. Si por el contrario nos vamos a CoinTracking, este plan permite hasta 20.000 transacciones y en este caso cuesta 203 euros. En mi opinión, si eres asiduo al mundo cripto y realizas muchas operaciones, este plan es el que más te podría encajar en la medida en que te llega hasta las 20.000 transacciones en el caso de CoinTracking o hasta las 10.000 dentro de Waltio, por tanto ya tienes la holgura total, ¿vale? Evidentemente CoinTracking también te incluye el informe fiscal y tienes funciones avanzadas. Pero de nuevo, y esto es punto negativo para CoinTracking, y es que no tienes esta capa de guía y documentación específica que hemos analizado en el punto anterior y que sí tiene Waltio. Así que para los planes intermedios que podéis usar aquellos que estáis iniciándoos, Waltio, pues en relación calidad-precio, contando el acompañamiento y el enfoque fiscal español, sería una muy buena opción. Por otro lado, si sois unos usuarios avanzados, el plan anterior CoinTracking me permitía hasta 20.000, cosa que Waltio hasta 10.000. Por tanto, en este caso ganaría CoinTracking. Pero, ojo, porque no estamos yendo al último plan que tienen, que es el plan, digamos, para los usuarios más asiduos, ¿vale? Es decir, aquellos que utilizáis muchos tipos de herramientas, muchos tipos de exchanges y hacéis muchas operaciones. En este caso, si nos vamos a la parte alta, Waltio nos sube hasta los 999 euros, mientras que CoinTracking se queda a los 719 euros. Evidentemente, tanto un plan como otro te permite hacer uso de todas las funcionalidades que tiene el exchange. Por tanto, si tienes un volumen gigantesco de transacciones, en este caso CoinTracking sí que es mucho más competitivo, porque te permite las mismas operaciones, es decir, limitadas y limitadas, pero por un precio pues 200 euros, un poquito más barato. Por el contrario, como os he comentado antes, por mucho que tengas este volumen de operaciones totales que puedes presentar con CoinTracking a un precio más barato que Waltio, CoinTracking sigue sin ofrecer esta serie de documentación que te he explicado en el punto anterior y tarda más a nivel contable de cuadrar todas las operaciones. Por eso mismo, y como conclusión de este punto, si eres un usuario que estás empezando y además no vas a tener ayuda externa, es decir, tú mismo te quieres autodeclarar tus impuestos, los planes pequeños de Starter o de Smart de Waltio son mucho más razonables porque por mucho que pagues un poquito de más, en depende de qué caso, te ofrece esta falta de errores y más documentación, pero si estás en un perfil más extremo de transacciones o tienes un volumen mucho más grande, CoinTracking puede salirte mejor, a un mejor precio, todo y teniendo en cuenta que CoinTracking está más enfocado a un público más profesional porque es una herramienta más difícil de usar. Eso sí, cuando compréis un plan de cualquiera de estas plataformas, tened en cuenta, como os he comentado antes, que no solo estamos pagando por el número de transacciones que yo puedo importar, sino que estamos pagando también por el tiempo ahorrado en solucionar errores, los menores errores que puede hacer la plataforma y, por supuesto, la documentación final que cuando le dé descargar me va a ayudar a poder justificar las operaciones que he tenido o hasta incluso las ganancias, y además por el acompañamiento de atención al cliente que puedas tener. Eso se nota bastante en la práctica, porque si tomas una herramienta más barata que te obliga a perder horas corrigiendo importaciones de errores, te puede acabar saliendo más caro a nivel de coste-oportunidad porque le tienes que invertir muchísimas más horas. Por eso, una herramienta un poquito más cara, ¿vale?, te puede dejar el trabajo muchísimo más hecho, aunque evidentemente te puedes ahorrar dinero si lo haces por otro lado. En todo caso, esta comparativa sobre el cuarto punto es bastante competitiva, así que vamos a dar un empate entre las dos plataformas, tanto Waltio como CoinTracking. Y dicho esto, ya podemos ir a las ventajas intangibles o otras ventajas que puedan tener cada una de estas dos plataformas. Otros. Llegados a este punto ya hemos hablado de normativa, integraciones, errores, documentos y precio, pero ahora toca ver qué es lo que de más te ofrece cada una de estas dos plataformas. Como hemos visto para el caso de Waltio, Waltio te ofrece hacer la declaración de IRPF, el cálculo mediante FIFO, el modelo 721 y la guía paso a paso para declarar
en Hacienda todas tus ganancias en criptomonedas que has tenido derivadas de las transacciones que has importado. Y el punto para mí también interesante de Waltio es que te ofrece una atención al cliente en español con una tasa máxima de contestación de 48 horas y teniendo en cuenta que es una persona real que te responde y no es una IA ni una persona subcontratada en Bangladesh. Por otro lado, te ofrece una aplicación móvil y puedes seguir tu portfolio en tiempo real desde el dashboard que tienes en la aplicación. Además, dentro del dashboard también te ofrece otras funciones interesantes como oportunidades de staking, cómo poder aprovecharte las pérdidas para pagar menos impuestos, ahorro de fees y este diseño de estrategias de inversión. Es decir, Waltio no sería como solo un software de trazabilidad cripto, sino que sería algo un poquito más, es decir, que te puede servir como tu cerebrito para poder controlar todas tus operaciones, independientemente que esté más enfocado, evidentemente, en los impuestos y en la bancarización. Por eso mismo, Waltio te ofrece una experiencia de usuario, en mi opinión, más fácil y que es la app, es mucho más interactiva que CoinTracking, sin perjuicio que como usuario retail te ayuda a detectar errores y corregirlos de forma fácil. Cosa que si lo subcontratas a nosotros o a quien sea, pues evidentemente usaremos ya herramientas profesionales y que ya después de haber hecho millones de transacciones de este tipo, pues entonces vemos los errores súper rápido. Pero a nivel retail, si te lo quieres hacer tú, este tipo de cosas te interesan. Por otro lado, CoinTracking, evidentemente, pues también te ofrece la declaración de IRPF, el modelo 721, la edición y detección de errores, cosa que tienes que detectarlos, evidentemente, y también el seguimiento de tu portfolio. Además, CoinTracking también te ofrece la línea temporal para ver todos tus ingresos y gastos, y hasta incluso, que esto es una fricada, pero te permite CoinTracking en modo oscuro, que esto parece una tontería, pero si te estás horas y horas transaccionando y solucionando errores, porque CoinTracking da errores, esto, pues mira, a las 2 de la mañana pues se agradece. Por eso mismo, CoinTracking te ofrece una plataforma que es muy útil, que funciona bien, sin perjuicio que tienes que tocarla más, tienes que estar más encima y tienes que llegar a cuadrarlo todo, como pensando un poquito más, cosa que Waltio te lo pone más fácil. Por eso mismo, en este punto, también vamos a dar un empate. Porque si bien es cierto que Waltio te lo pone muchísimo más fácil, CoinTracking realmente también cumple su función, pero tienes que dedicarle más tiempo. Y con todo ello ya podemos responder a la pregunta de este vídeo. ¿Cuál de los dos softwares de trazabilidad cripto, tanto Waltio como CoinTracking, es mejor para este año fiscal? Lo primero que te diría es que tanto una como la otra son herramientas muy útiles, puesto que las dos te van a ayudar y las dos están muy por encima, evidentemente, de tener tu trazabilidad con un boli o con un Excel que el actuario de la agencia tributaria o el director de compliance de la entidad financiera a la cual quieres bancarizar no van a entender nada. Por eso mismo están muy por encima, tanto si usas una como la otra o cualquier otra propuesta que existe en el mercado, está por encima de no hacer absolutamente nada. Así que cualquiera de las dos ya es, de primeras, una muy buena decisión. Pero claro, si me preguntas por la mayoría de usuarios en España, mi conclusión aquí es que Waltio me parece mejor. Básicamente porque, sin perjuicio que las dos están aterrizadas en el marco español, es más user-friendly para un público retail. Por el contrario, CoinTracking puede tener mucho más sentido para perfiles más técnicos o hasta incluso usuarios con muchísimo volumen que quieran estar a nivel técnico tocando cosas, pero pagando evidentemente un poquito menos. También CoinTracking es de las primeras soluciones que hubo y por tanto si ya estás cómoda con esta plataforma y ya has empezado esta curva de aprendizaje y ya sabes cómo va, pues entonces evidentemente pues te será más útil usarla. Y finalmente CoinTracking también sirve más, en mi opinión, a nivel de profesionales que tengan que prestar servicios por terceros, porque en este caso ya es una plataforma como más avanzada, más barata, pero con esta curva de aprendizaje muchísimo más gravosa que como retail no te interesa. Por eso mismo, si eres un usuario español que quiere cuadrar tu operativa, entender qué tienes que declarar, qué documentación te va a servir y reducir el caos de transacciones que puedas tener, Waltio para mí es una opción muchísimo más afinada para este objetivo. Si por el contrario tienes miles y miles de movimientos, eres más técnico y priorizas esta capacidad bruta o ilimitada pagando menos con el compromiso de dedicarle más horas, CoinTracking sí que sería o sí que tendría más sentido para ti. Y luego hay una última idea que me parece la más importante, y es que no esperes al último momento, porque ya da igual la herramienta que uses. Si llevas años comprando, moviendo, haciendo swaps, staking, y pretendes arreglarlo todo en 3 días antes de presentar la renta, ninguna herramienta de estas dos te va a hacer un milagro. En todo caso, esto es mi opinión, tú puedes hacer lo que quieras, la decisión es tuya, pero sí que es algo pues, que te puedo evidenciar y es algo que te puedo aconsejar. Como también es decisión tuya el nivel o el tipo de setup que debas tener en función de la cantidad de Bitcoin que atesores, porque en función de los sats que tengas los vas a resguardar en un CEX o en varios,
en una Bitbox, una billetera o varias, o incluso hacer operativas más complejas. Y por eso mismo os hemos preparado un vídeo en el cual analizamos los setups al detalle. Así que si no quieres perdértelo, clica en el siguiente vídeo y descubre por ti mismo cuál es el tipo de setup que deberías tener para proteger tus bitcoins con total seguridad y soberanía personal. Y por mi parte me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora!